Esta situación que se ha dado con el informe de Naciones Unidas, de una comisión de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, ha provocado, por supuesto, reacciones de parte del gobierno. Y hemos visto una rueda de prensa del canciller. Hemos visto que estuvo acompañado, el canciller Jorge Arreaza, acompañado de Tarek William Saab, fiscal general de la República, y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Fíjense ustedes, lamentablemente, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía General de la República se expresan como órganos autónomos frente al gobierno. Entonces, esa vocería conjunta de estos tres funcionarios, a mi modo de ver, le hace mucho daño a la autonomía que deben tener estas instituciones. ¿Por qué razón? Porque estas instituciones tienen que ser autónomas, absolutamente independientes, con una dinámica propia distinta a la del Ejecutivo Nacional. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la Defensoría del Pueblo. Aquí, más allá de que detrás del informe presentado por esta comisión haya habido elementos que hacen pensar en que se trata de una estrategia política en medio de estas elecciones, más allá de eso, hay una realidad. Hay una situación de violación a los derechos humanos. El señor defensor del pueblo, el titular de ese cargo, Alfredo Ruiz, ha dicho que este año han atendido más de 6.000 denuncias. Y yo pregunto, ¿cuántas de esas 6.000 denuncias han producido resultados? ¿Cuántas veces ha actuado la Defensoría del Pueblo por cuenta propia en situaciones, por ejemplo, como ejecuciones extrajudiciales? ¿Qué ha dicho la Defensoría del Pueblo sobre la responsabilidad que deben tener sobre estos hechos los mandos policiales y militares en Venezuela? ¿O se trata solamente de casos aislados que, bueno, son tratados como tales? Estamos ante una política de Estado en materia de violación de derechos humanos. Lo ha investigado la Defensoría del Pueblo suficientemente. Ha atendido de manera oportuna la Fiscalía General de la República todas las denuncias que ha habido de violación a derechos humanos, de incomunicación, de torturas a detenidos. Ha habido rigurosidad realmente en torno a las denuncias. Ha habido la misma prontitud en unos casos que en otros. Me pregunto yo. Y lo digo con conocimiento de causa porque le he hecho seguimiento a esta situación de derechos humanos hace mucho tiempo en Venezuela. Así como Tarek William fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, yo fui vicepresidente de esa comisión con él allí. Él era el presidente y yo era el vicepresidente. Y de paso, bueno, también estuve en la fundación de la Defensoría del Pueblo, es decir, tengo alguna autoridad para hablar de esta materia. Y además, bueno, el conocimiento directo de las denuncias que me han llegado, casos de incomunicaciones que durante tanto tiempo se denunciaron. Y bueno, ante el propio Tarek William Saab, cuando era defensor, lo denuncié en programas de televisión. Es decir, frente a este tema hay mucha tela que cortar. Y yo me pregunto, ¿por qué el fiscal y el defensor no escuchan a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos? ¿Qué acaso esas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos son de la CIA? ¿Son pagados por el imperio, como ellos dicen? ¿No tienen asidero en la realidad las denuncias que ellos hacen? Me pregunto yo. Entonces no se trata de estar o con la ONU o con el gobierno, hay que estar es con el cumplimiento de la Constitución. Y realmente creo que muchas veces los voceros oficiales de entes como la Defensoría del Pueblo y del propio Ministerio Público lo que buscan es salvar la responsabilidad del gobierno, lavarle la cara al gobierno en este tema de derechos humanos, lo digo responsablemente. Y estoy dispuesto a discutir eso con Tarek William Saab y con el defensor titular Alfredo Ruiz, ¿eh? A quien lo he cuestionado mucho porque siento que no ha cumplido con su responsabilidad. Lo siento así. Ahorita acabo de verle la cara en Venezolana de Televisión, pero no se le ve la cara en las situaciones donde se violentan los derechos humanos, por ejemplo, en manifestaciones que han sido reprimidas. No se le ve atendiendo públicamente y dando respuesta y increpando a los funcionarios del Estado venezolano por la violación de derechos humanos. Lo vemos en una actitud muy silenciosa. A veces lo vemos en actos oficiales, pero no lo vemos en la batalla diaria continua por la vigencia y respeto, además de los derechos humanos en Venezuela. Así que sobre este punto, aquí no puede haber ni dobles discursos, ni elecciones que no tienen sentido. No se trata de comprar o no comprar la versión de un organismo internacional. Se trata de demostrar o no que se está diciendo la verdad cuando se dice que en Venezuela se violan los derechos humanos. De eso se trata, simplemente. Y que hablen las víctimas. Por eso yo he planteado, y lo sostengo, la necesidad de que se cree una comisión de la verdad, verdaderamente una verdadera comisión de la verdad, que lamentablemente en Venezuela no la tenemos porque la comisión de la verdad que tuvimos y las que hemos tenido en este tiempo de gobiernos del chavismo han sido absolutamente parciales.
parcializadas, comisiones que responden a una sola orientación política y que dejan por fuera a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a vocerías independientes en esta materia. Así que sobre este asunto de los derechos humanos, ahora es que hay tela que cortar. Vamos a hacer la pausa.